El Señor le había dicho a Jeremías, y eso lo escuchamos el domingo pasado, le dijo a Jeremías, hazte coyundas y yugos y póntelos en el cuello, póntelos al cuello, no sé si lo recuerdan. Y ese fue un símbolo que el Señor utilizó para hablarle a las naciones y decirles que Él había puesto a todas las naciones, incluyendo a su propio pueblo, bajo el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que debían servirle. El yugo que traía puesto Jeremías era un símbolo de eso, ¿no? Pero además, parte de lo que implicaba ese yugo para el pueblo de Dios era que los utensilios del templo, los elementos sagrados con que se rendía adoración a Dios, también iban a ser llevados a Babilonia y estarían allí. De hecho, así termina el versículo 27. El capítulo 27 está en el verso 22, si pueden alcanzarlo ahí en sus Biblias. Dice, a Babilonia serán llevados y allí quedarán hasta el día que yo los visite, declara el Señor. Entonces los traeré y los restituiré a este lugar. El yugo que Dios había puesto, solo Dios lo podía quitar. Y Él había dicho, allí estarán las cosas, allí estarán los desterrados, hasta que yo los visite. ¿Nabucodonosor podía romper ese yugo? No. ¿Los reyes de las naciones que se mencionan en el capítulo anterior podían romper ese yugo? No. ¿Sedequías, rey de Judá, que también estaba desterrado, podía romper ese yugo? No. Porque solo Dios podía romperlo. El yugo puesto por Dios, el hombre no lo puede quebrantar. El Señor había hablado contra las naciones y contra su pueblo y les advirtió. Vámonos a Jeremías 27:14 para recordar parte de lo que trata nuestro pasaje de hoy. 27:14. No escuchen las palabras de los profetas que les dicen, no servirán al rey de Babilonia, porque les profetizan mentira. Yo no los he enviado, declara el Señor, y ellos profetizan mentiras en mi nombre para que yo los expulse y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan. Así que la palabra de Dios había sido claramente anunciada y las advertencias estaban dadas. Jeremías usaba un yugo en su cuello que representaba a los ojos del pueblo la realidad de esas palabras. Pero ese mismo año aparece otro profeta, Ananías, quien dará un supuesto mensaje de parte de Dios. Y lo interesante es que ustedes saben qué significa Ananías. Jehová ha sido misericordioso, o Jehová es compasivo. Mira qué interesante. Vamos a ver qué dice Ananías. Capítulo 28. Voy a repetir desde el 1. En el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el 4º año, en el mes 5, el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Así que tenemos a Ananías, no se sabe mucho de él, es un profeta de Gabaón, y está dirigiéndose a Jeremías, pero está en medio de todo el pueblo y de los sacerdotes, estaba en el templo, como veremos más adelante. Jeremías está usando ese yugo que dice, ustedes van a servirle a ese rey, ¿verdad? El Señor le había mandado a poner ese yugo y Ananías se dirige a él y le dice que Dios ha quebrado ese yugo, el yugo del rey de Babilonia, y que en 2 años traerá los utensilios del templo y a los desterrados. Esto debió ser confuso para los que estaban escuchando, porque hace unos meses antes, Jeremías había hablado de parte de Dios de que él había puesto a Nabucodonosor como un yugo sobre las naciones, y ahora Ananías llega diciendo también de parte de Dios que Dios ha quebrado ese yugo. Los dos no podían tener la razón.
Alguno de los dos estaba equivocado, era un profeta falso. Pero no solo eso, ya Dios había hablado en cuanto al tiempo en que ese yugo estaría puesto. Si nos vamos al versículo 11 del capítulo 25, que también fue predicado, para recordar, Dios había dado en la profecía que dijo Jeremías que iba a haber un tiempo en que ese yugo iba a estar puesto. Él dice, 25:11, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Pero además, Dios había anunciado que las naciones servirían a Nabucodonosor, su hijo, y al hijo de su hijo. Eso lo escuchamos el domingo pasado, está en el capítulo 27. El Señor había hablado antes sobre en qué momento Él quebraría el yugo de Nabucodonosor sobre su pueblo. ¿Por qué Ananías entonces está diciendo esto? ¿Ananías tendrá una nueva revelación de parte de Dios que Jeremías no conoce o que Jeremías no ha recibido? Seguramente quienes estaban escuchando a Ananías se alegrarían por eso. Por fin buenas noticias en medio de tanta calamidad. Pero ¿y de qué sirve que sean buenas noticias y esperanzadoras si estas noticias no están basadas en la palabra de Dios? Y en este punto, a mí me resulta difícil no pensar en personas que hoy hacen eso mismo que Ananías. Asumen que están hablando de parte de Dios y más allá de lo que dice en su palabra, presentan promesas de paz, prosperidad, de que todo va a estar bien, de que esa enfermedad va a ser curada, de que tendrás ese trabajo, esa casa, de que vendrán tiempos mejores, porque Dios es un Dios misericordioso, como se llama, o como significa el nombre de Ananías. Dios es un Dios de amor, que quiere lo mejor para sus hijos. Y eso es cierto, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios procura el bien de sus hijos. Algunos lo hacen sin la intención de dañar. Seguramente tienen la necesidad de traer ánimo y consuelo o de acercar a otros al Señor. Y por eso terminan hablando de parte de Dios cosas que Dios no ha dicho. Pero otros lo hacen con la intención de manipular las emociones de las personas y de aprovecharse de eso. En cualquier caso, si tú has estado ahí, como Ananías, haciendo falsas promesas, es un buen momento para arrepentirte y pedirle al Señor que te perdone. Pero además es un buen momento para que te comprometas a ser fiel al Señor, a conocer su palabra, a confiar en ella. Nosotros no necesitamos defender a Dios cuando las cosas no van bien. Nosotros no necesitamos decir, no, que espérate, que es que Dios es bueno porque las cosas van a... No, tú no necesitas defender a Dios. La bondad de Dios ha sido demostrada en la cruz. Y eso es suficiente para traer ánimo, consuelo y esperanza en medio de cualquier circunstancia, en medio de la peor circunstancia. Tú no tienes que hacer falsas promesas. Pero si tú has sido herido y dañado y engañado o abusado por causa de estas falsas promesas, falsas profecías, también es un buen momento para perdonar. Si por causa de lo que te han dicho has estado alejado de Dios o enojado con Dios porque Él no ha cumplido sus promesas, es hora también de que le pidas perdón a Dios, porque sabes, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no tiene la culpa, o Dios no es responsable de que te hayan dicho mentiras y que te hayan hecho creer una mentira. Es hora de perdonar, pero también es hora de que te comprometas a ser fiel al Señor, a conocer su palabra y a confiar en ella. Es por esto que Jeremías le responde de la siguiente manera a Ananías, verso 5, 28:5. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba de pie en la casa del Señor, estaban en el templo. Y el profeta Jeremías dijo, amén, así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras que has profetizado para que sean devueltos los utensilios de la casa del Señor y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. Jeremías, y así como todo el pueblo, deseaba que su situación fuera diferente.
Jeremías no estaba dichoso de anunciar que Jerusalén iba a ser destruida y que iban a estar sirviendo a un rey pagano. A pesar de que él era el portador del mensaje, él quisiera que eso no pasara. Así que la respuesta de Jeremías, hay algunos comentaristas que dicen que fue sarcástica, pero yo creo que no, porque el texto no me lleva a pensarlo. Yo creo que Jeremías respondió conforme al deseo del pueblo. Ok, el Señor cumpla y conceda lo que tú has dicho. Confirme tus palabras, que así sea, amén. Que vuelvan los utensilios, que vuelvan los desterrados. Pero miren lo que dice Jeremías luego en el verso 7. Pero oye ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en la antigüedad, desde la antigüedad, profetizaron guerra, calamidad y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, ese profeta será conocido como que el Señor en verdad lo ha enviado. Por encima de que el mensaje de Ananías es algo que todos querían escuchar, Jeremías le advierte que tenga cuidado de sus palabras. Porque lo que Dios había anunciado por su propia boca, pero también por profetas antes de Jeremías y de Ananías, profetas que el pueblo sabía que habían sido enviados, era guerra, calamidad y pestilencia. Así que si ahora Ananías está profetizando algo diferente, porque le está diciendo, viene paz, entonces solo se sabrá si él fue enviado por el Señor cuando sus palabras se cumplan. Así lo decía Deuteronomio, la ley, que hablábamos esta mañana. Voy a citarlo de Deuteronomio 18:22. Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Jeremías le está parafraseando la ley. Ten cuidado, porque todos están profetizando algo distinto a lo que tú. Entonces se sabrá si tú eres enviado cuando esto se cumpla. Y Ananías reflexionó y dijo, oye, sí, no sé qué estoy haciendo, yo no sé por qué estoy diciendo esto. Fue humilde y pidió perdón. Eso no pasó. Miren lo que hace Ananías después de las palabras de Jeremías. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta y lo rompió. Ustedes se imaginan eso en el templo delante de toda la gente. Jeremías con un yugo de madera puesto en el cuello. Este profeta, otro profeta, ¿no? Dice, Señor va a quitar el yugo de Nabucodonosor. Jeremías le dice, ok, que el Señor lo cumpla, pero ten cuidado, porque todos han profetizado algo distinto. Y Ananías quita el yugo del cuello de Jeremías y lo rompe. Uf. Así como Jeremías había hecho el yugo y se lo había puesto en el cuello para representar las palabras de Dios al pueblo, porque eso era un símbolo, Ananías hizo una representación de su profecía, quitando el yugo del cuello y rompiéndolo. Y él dice, sigue diciendo, así dice el Señor, esa era su profecía. De esta manera romperé dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Dice el pasaje que luego Jeremías se fue por su camino. Esto debió ser impresionante para las personas que estaban ahí viendo esta conversación entre 2 profetas. ¿Quién estaría diciendo la verdad? Jeremías no había hablado entonces de parte de Dios, ya no eran 70 años. Hasta ese momento solo habían pasado unos 4 años desde que empezó el destierro, desde que se llevaron los utensilios y se llevaron a los desterrados. Se fueron llevando gente de Jerusalén a Babilonia. O sea que según lo que está diciendo Ananías, no iban a pasar más de 6 o 7 años hasta que todas las cosas volvieran a ser restauradas, como el Señor había dicho que pasaría en 70 años. Ananías había quebrado el yugo que Dios había puesto sobre el cuello de Jeremías como una señal de su profecía, pero Ananías no tenía la autoridad para quitar ese yugo si eso no era la voluntad de Dios. Porque el yugo puesto por Dios, el hombre no lo puede quitar, no lo puede quebrantar.
Luego de esto dice que Jeremías va por su camino y podemos ver en Jeremías una respuesta apropiada a esta situación. A pesar de que Ananías estaba haciendo y diciendo todo esto a él, estaba escuchando toda la gente en el templo, pero él le estaba hablando dirigiéndose a Jeremías. Jeremías sabía que la profecía de Ananías era cuestionable. Por eso le dijo lo que le dijo. Sin embargo, se fue en silencio. Él no podía hablar por su propia cuenta, como a él mejor le pareciera, porque un profeta verdadero solo habla guiado por el Señor. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos actuado así? Seguramente lo que muchos hubiéramos hecho al vernos en esta situación en medio del pueblo, quizás con vergüenza, hubiera sido defendernos. Hubiera sido: Ananías, tú eres un falso profeta. Hubiera sacado la Biblia, capítulo 25, mira, ve, 70 años. Capítulo 27, al hijo y al hijo del hijo. Muchos de nosotros habíamos sacado nuestros mejores argumentos teológicos para demostrar que nuestra doctrina era la correcta y que el otro estaba equivocado, y seguramente no habríamos tomado un tiempo para orar y buscar la dirección del Señor. Pero Ananías no hizo esto. Él se fue por su camino. Jeremías, gracias hermano, era para ver si estaban pendientes. En la carta de Pedro nos dice que nosotros debemos siempre estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, dice Pedro. Pero él luego dice: pero háganlo con mansedumbre y reverencia, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Consideremos esto, hermanos. Porque cuando por su misericordia el Señor nos ha dado más luz y mayor entendimiento de su palabra, muchos cometemos el error de estar cazando herejías y cazando herejes en internet y en libros, buscando falsos profetas. Y deberíamos hacerlo de alguna manera, señalar la mentira, ¿verdad? Y hacer que otros lleguen a la verdad. Deberíamos hacerlo, pero con una conciencia limpia y buscando la dirección del Señor, con mansedumbre, con reverencia, con el deseo de servir y exaltar el nombre de Cristo, no tu nombre, no lo mucho que tú sabes. Esto fue lo que hizo Jeremías. Se fue en silencio, volvió por su camino, y fíjense lo que pasa después, verso 12. Después que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino a Jeremías palabra del Señor. Ve y habla a Ananías, así dice el Señor: has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Y le he dado también las bestias del campo. El Señor habla a Jeremías y le dice las palabras que debe decirle a Ananías. Ahora sí, Jeremías está facultado para responder a lo que Ananías había hecho. Has roto yugo de madera, Ananías, pero en su lugar harás yugos de hierro. Algunos, yo creo que es así, yo creo que cuando Jeremías volvió al templo tenía puesto un yugo de hierro. No se especifica en el texto, pero como el Señor le dice, en su lugar harás yugos de hierro, es probable que él hubiera regresado con un yugo de hierro al templo. Ese no lo podía romper. Ananías había roto el yugo de madera que estaba en el cuello de Jeremías, pero Dios le hace saber a Ananías que el yugo puesto por Dios, el hombre no lo puede quebrantar. Aunque el deseo de Ananías seguramente y del pueblo era que Dios rompiera el yugo de Nabucodonosor, solo Dios podía romper ese yugo en el momento en que Él lo había establecido. El Señor ha puesto un yugo de hierro, un yugo que no se puede romper, es un yugo inquebrantable por los hombres. Así dice el 14, voy a leerlo nuevamente. Yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán.
y le he dado también las bestias del campo. Por más que este pueblo quisiera oponerse al juicio de Dios, nadie iba a impedir que ellos sirvieran al rey de Babilonia, porque él había puesto un yugo de hierro y le servirían. Ellos debían someterse a la voluntad de Dios. Y esto nos debe hacer pensar a nosotros en que muchas veces nosotros hemos visto la calamidad como una obra de Satanás. Pero como escuchamos el domingo pasado, Dios está a cargo de nosotros y la calamidad hace parte de sus planes. Muchas veces lo que hacemos es buscar al Señor para que nos quite el yugo, para que nos quite la calamidad. Pero no buscamos al Señor para que nos ayude a ser fiel y que nos sostenga mientras portamos el yugo en medio de la calamidad. Ahora todo está claro. Dios ha hablado y sabemos que Ananías es un falso profeta. Ya sospechábamos, pero ahora está claro. Ananías es un falso profeta. Sus palabras y sus acciones no provenían de la boca de Dios, sino de sus propios pensamientos e intereses. Y esto me hace pensar en lo que Pablo le dijo a Timoteo en su carta. En la segunda carta le dice: Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. La gente que estaba escuchando a Ananías quería escuchar eso. Quería escuchar eso. Por eso quizás el único que cuestionó su profecía fue Jeremías. ¿Por qué? Porque los demás estaban contentos con que eso fuera verdad. Por eso nuestro llamado es a predicar la verdad. Desde que Pablo le escribió esto a Timoteo, eso está pasando. Muchos tienen comezón de oídos y no quieren escuchar la verdad de Dios, así que prefieren escuchar las mentiras de cualquiera que hable de parte de Dios, pero siempre y cuando se conforme a sus deseos. Si no se conforma, escucho a otro. Porque tienen comezón de oídos, como dice Pablo. Iglesia, lo que nos ha salvado es haber escuchado la verdad. Y lo que nos sostendrá es seguir escuchando la verdad. Seamos un pueblo que ama la verdad de Dios y que tiene hambre por la verdad de Dios, así no te guste, así te incomode, así confronte tu pecado. Nosotros necesitamos la verdad y debemos buscar la verdad, así no sea lo que tú quieres escuchar. Jeremías, después de haber recibido estas palabras de Dios, puede acusar ahora sí a Jeremías. Jeremías puede acusar a Ananías, después de haber escuchado lo que Dios le dijo. Y el profeta, verso 15, Jeremías le dijo al profeta Ananías: escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor: te voy a quitar de sobre la superficie de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado rebelión contra el Señor. El Señor no había enviado a Ananías a decir ni a hacer lo del yugo, a romper el yugo, ni nada de eso. La responsabilidad de Ananías delante de Dios no era simplemente haber hablado mentira, sino haber hecho que el pueblo confiara en una mentira. Ananías estaba haciendo el trabajo que Satanás ha hecho desde el principio: hacer que los hombres confíen en la mentira y no en la verdad de Dios. Ah, de cierto morirás. No vas a morir. Mentira. Por eso el Señor sentencia a muerte a Ananías, porque cuando alguien enseña una mentira, lleva a quienes lo escuchan a desobedecer al Señor. Esta es la sentencia: te voy a quitar de la superficie de la tierra, Ananías. Este año morirás, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Creer en la mentira nos llevará a rebelarnos, a rebelión, a veces sin saberlo. Nos va a llevar a desobedecer a su palabra.
nos va a llevar a vivir confiados en que estamos caminando en el camino angosto cuando vamos por el camino ancho. Así que todos los que estamos aquí debemos buscar escuchar la verdad. Estudia tu Biblia, conoce tu Biblia, para que puedas filtrar todo lo que escuchas a la luz de la palabra de verdad. Si lo que escuchas no se conforma a la palabra de verdad, ¿por qué vas a vivir por eso? ¿Por qué vas a creer en eso? Es mentira. Pero asimismo, todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad delante de Dios de enseñar la verdad. Si tú eres padre, tienes que instruir a tus hijos en la verdad de Dios. Tú no puedes buscar que tu hijo cambie de comportamiento diciéndole mentiras o haciéndole falsas promesas. Tú tienes que instruirlo en la verdad de Dios. Maestros quienes enseñan en la iglesia y quienes enseñan fuera de la iglesia, que tienen la posibilidad de hablarle a otros en calidad de maestros, enseñen a quienes les escuchan la verdad. Y todos los que somos del Señor hemos sido comisionados para enseñar la verdad a otros, así no seas un maestro. No les dé miedo hablar la verdad. Cuando compartes el Evangelio, debes señalar la realidad del pecado de los hombres y la realidad de la ira de Dios. No te dé miedo porque esa es la verdad. No puedes simplemente presentar los beneficios de la salvación si no presentas las consecuencias de estar perdido. No te dé miedo, esa es la verdad de Dios, eso es lo que salva. Si enseñamos lo que es contrario a la verdad, haremos que quienes nos escuchen confíen en una mentira y les estaremos aconsejando rebelión contra el Señor. Y la sentencia que fue dada por Dios a Ananías se cumplió 2 meses después, verso 17. Y murió el profeta Ananías aquel mismo año en el mes 7. Ananías quiso romper el yugo que Dios había puesto sobre su pueblo, pero un hombre no puede hacer eso. Porque el yugo puesto por Dios, el hombre no lo puede quebrantar. La falsa profecía de Ananías parecían ser buenas noticias. Parecían convincentes, pero traían una falsa esperanza al pueblo, una falsa seguridad de salvación. Dios no lo había enviado, pero Dios se había enviado a Jeremías, un profeta verdadero. Él tenía sobre su cuello el yugo que el Señor le hizo poner y que había sido roto por este falso profeta. Pero en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió un mayor profeta que Jeremías, Jesús de Nazaret. Cuando Pilato le preguntó que si él era rey, él le dijo, ¿sabes qué? Yo vine a hacer testimonio de la verdad. Yo vine a dar testimonio de la verdad. Jesús denunció también a los falsos, a los que hablaban mentira en su tiempo. Él les dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Jesús no hizo falsas promesas. Jesús no dijo que al seguirle todo iba a estar bien, todas las cosas se iban a solucionar. Jesús no hizo publicidad con letra pequeña. Jesús dijo siempre la verdad. Es más, Él le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando grandes multitudes lo seguían, Él no cambió el discurso. Él dijo, calculen el costo, saquen cuentas, porque seguirme a mí implicará morir a ti mismo, renunciar a lo que tienes, rendirte por completo, sufrir por mí. Disensión en tu casa. Jesús advirtió sobre la condenación eterna. Nadie habló más de la realidad del infierno que Jesús en toda la Biblia. Jesús fue enviado por Dios para anunciar las verdaderas buenas noticias de Dios, el Evangelio. La muerte de Ananías confirmó que él era un falso profeta y que no había sido enviado por Dios. Si él hubiera quedado campante, quizás
se hubiera puesto en duda que él era un falso profeta, pero Dios le dijo, por eso morirás, y murió 2 meses después. O sea que su muerte confirmó que él era un falso profeta. Pero la muerte de Jesús confirmó que él era enviado por Dios, porque él fue enviado a dar su vida por sus ovejas. Jesús es el Hijo de Dios que entregó su vida para rescatar a pecadores como tú y como yo. Que así como las naciones a quienes les profetizó Jeremías y al pueblo de Dios se resistían a someternos al que él envió, en ese entonces era Nabucodonosor. Nosotros también nos resistíamos, y algunos aún se resisten, a someterse al que él envió, a Cristo. Y por ellos Jesús entregó su vida. Él entregó su vida para pecadores como tú y como yo, que han creído y vivido no por la verdad, sino por la mentira. Jesús murió por los que han sido rebeldes a Dios y han querido con sus propias manos romper su yugo. Ser independientes de Dios, no someterse a Él. Por ellos vino Cristo. Por ellos Jesús fue enviado. Dios había puesto un yugo de hierro sobre todas las naciones que no podía ser quebrantado. Ese yugo era Nabucodonosor, al que Dios había dado las naciones y las bestias del campo. Pero ese yugo de hierro también era temporal, como lo escuchábamos de hecho el domingo pasado, porque Dios, dice la Biblia, que ha entregado todas las cosas a Jesús. En Mateo 11:27, Jesús dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y este Jesús, a quien se le han dado todas las cosas, que tiene autoridad sobre todas las cosas, que puede condenarnos para siempre por nuestros pecados y por rebeliones contra Dios, nos hace una invitación. Mateo 11:28. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ningún pecador puede vivir en paz con Dios. Ninguna de sus buenas obras traerá descanso a sus almas, porque la ira de Dios está sobre él. Solo es posible hallar descanso cuando tomamos su yugo. Solo es posible que descansemos verdaderamente cuando tomamos su yugo. Y este yugo no es de hierro. Este yugo es el yugo del Hijo de Dios. Este es un yugo de gracia. Nadie lo merece. No es un yugo que te imponen, es un yugo que se ofrece por gracia a los pecadores para que puedan hallar verdadero descanso para sus almas. Este yugo es inquebrantable, porque el yugo puesto por Dios, el hombre no lo puede quebrantar. Jesús dijo en Juan 10, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede romper ese yugo. Cuando has creído en Jesús, cuando estás bajo su yugo, nadie te puede arrebatar de su mano. Ese yugo es inquebrantable. Él dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. El yugo puesto por Dios, el hombre no lo puede quebrantar. Si tú no has creído en Cristo, escucha la voz de Dios que dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Toma mi yugo, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Arrepiéntete de tus pecados si tú no has creído, y cree en el Señor, toma su yugo, porque esa carga es más ligera que la carga que llevas a tus espaldas por causa de tu pecado. Lejos de Cristo llevas un yugo de condenación eterna.
Toma su yugo y hallarás descanso verdadero. Y si tú, mi hermano y hermana, si tú has creído en Cristo, lleva a Él también tus cargas. Toma su yugo, aprende de Él, que es manso y humilde de corazón. Descansa en tu Salvador. No trates de vivir tu vida por tu propia fuerza, a punta de músculo. Busca al Señor cada día. Toma su yugo y camina, porque su carga es ligera. Tu salvación y tu caminar no es un esfuerzo en solitario. Ni tu salvación se logró por tus obras, ni tu perseverancia se logra por tus obras. El Señor nos está guardando para el día en que Él venga, mi hermano, recuérdalo. No porque seas el mejor cristiano, no es porque te creas que eres el mejor cristiano, es por lo que Él ha hecho. En esta carrera tú no corres solo. Si has creído en el Evangelio, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, porque el yugo puesto por Dios no se puede quebrantar. El hombre no lo puede quebrantar. ¡Aleluya! Gracias a Dios por Cristo, hermano, porque nuestra salvación y nuestra seguridad no depende de ti. No depende de ti, qué tan buen cristiano crees que seas, sino que depende enteramente de Él, de su obra perfecta. Descansemos en Él, tomemos su yugo y alabemos a Dios que nos ha unido a Cristo bajo su yugo inquebrantable. Amén. Vamos a orar.